Bienvenidos una vez más a Brito 3D y hoy vamos a aprender a crear varios tipos de materiales diferentes. En concreto, varios tipos de metales, uno más arrugados, uno más brillantes, uno más transparente. Vamos a ver uno con más espejo, otro con menos. Aquí aprenderás cómo crear un material manual, porque esto sí que vamos a hacerlo a mano. Vamos a empezar desde un material genérico y vamos a crear este material dándole el color que queramos, o los colores, podemos darle diferentes tipos de colores. Y vamos a ver cómo se crean estos materiales. También os voy a enseñar cómo descargarlos y cómo conseguir materiales de alta calidad, ya creados por profesionales, que podéis usar en vuestros modelos. Lo primero, como siempre, vamos aquí a nuestro modelo 3D. Esta vez tenemos un modelo en una cocina y tenemos aquí nuestros dos elementos que vamos a poner de metal. Veis que ahora mismo tienen un metal muy básico, tienen solamente un color gris, no tiene ningún tipo de textura, no tiene ningún tipo de relieve, ni brillo, ni ningún elemento que destaque. Y vamos a crear en este caso los materiales. Como dijimos la semana pasada, como dijimos en la anterior clase, dentro del V-Ray tenemos aquí el botón que es el render interactivo. Yo es uno que no recomiendo, pero bueno, en este caso, para ir viendo paso a paso lo que podemos crear, lo que vamos a crear, sí que vamos a utilizarlo. Una vez abierto el render interactivo, podéis ver que aquí estas ollas no tienen ningún tipo de textura, de relieve, de brillo, no tienen nada. Son metales muy básicos, son yo creo que genéricos, pero bueno, vamos a empezar creando el nuestro propio. Aquí nos alejamos, nos dejamos para que veáis que no tiene absolutamente nada. Vamos, como siempre, al Asset Editor, que es el botón y ese menú donde se empieza y donde se edita todo. Esto vamos a hacer un poco más pequeñito aquí para verlo, pero verlo en menos detalle. Le tenemos aquí el zoom, vale, y aquí tenemos el Asset Editor, como hemos dicho, que es la menú principal desde donde se edita siempre en V-Ray. Aquí tenemos, bueno, los diferentes colores. Si buscamos aquí la taza y pinchamos, vemos que tenemos el color 4. Esto, bueno, nos da igual porque vamos a crear nuestro propio material. Y para crear un material hay que ir aquí abajo. Aquí vemos que podemos crear diferentes tipos de objetos. Render element, que bueno, que ya hablaremos de ello más adelante. Geometrías, aquí podemos crear luces, texturas y materiales. En este caso nos interesa aquí el material genérico, que es un material base por defecto que no tiene absolutamente nada. Es un material genérico que puede servir para todo. Cualquier material que queráis crear siempre es del genérico. Vamos a ponerle el nombre y le llamamos Metal 1 y vamos a duplicarlo porque vamos a hacer varios. Duplicate, y este lo vamos a llamar Metal 2. Y podemos crear un tercero, también desde aquí si queréis, crear material genérico. Y este lo vamos a llamar Metal 3. Y vamos a crear tres materiales diferentes, tres metales diferentes, cada uno con un tipo de textura. Metal 3, vale. Vamos a cerrar el render element un momento, el render interactivo. Y aquí metemos Metal 1, se lo vamos a meter a la primera olla. Desde aquí podemos colorearla. Vale, la seleccionamos, vamos a seleccionarla bien y aquí le metemos Metal 1. Veis que ya ha cambiado ligeramente el tono de gris, bueno, ya se ha puesto. En esta olla vamos a meterle el Metal 2. Desde aquí lo teñimos también. Y el 3 vamos a usarlo, por ejemplo, para esta parte de arriba. Y aquí tenemos el Metal 3. Vale, ahora mismo si cerramos esto y si vamos atrás, si vamos a nuestro render interactivo y acercamos aquí este plano, podéis ver que los tres son completamente iguales porque los tres tienen este material genérico, que son Metal 1, Metal 2 y Metal 3. Podríamos crear un cuarto para la otra tapa, pero bueno, con estos tres yo creo que ya sirve. Ahora, si queremos editarlos, como hemos dicho, ¿no? Aquí recordad que tenemos en la parte izquierda el menú desplegable de materiales que ya tengáis en vuestra biblioteca y en la parte derecha se nos abre, a ver si se abre, se nos abre un menú con todas las características que tengan este material o este metal que vamos a seleccionar. Si pinchamos en Metal 1 tenemos las características de Metal 1, aquí tenemos Metal 2 y aquí Metal 3. Como son los tres iguales no cambia nada porque obviamente los hemos creado de cero. Aquí podemos pinchar en cualquiera de estos que son los que hay por defecto y veis que cada uno tiene pues bueno su pequeño diseño. Aquí por ejemplo veis que tenemos un metal corrugado que son simplemente rayas de diferentes colores puestas verticalmente. Nosotros vamos a aprender a hacerlo manualmente y hacerlo bien. Vamos a Metal 1, que recordad que es el de la primera olla. Lo voy a poner aquí al lado para que se haga en tiempo real. En tiempo real veréis lo que podemos cambiar. Y ya sí que vamos a entrar en los diferentes objetos o los diferentes assets que tiene un material. Tenemos aquí el Diffuse, que es para cambiar el color. Veis que si lo ponemos rojo, pues obviamente se pone el color rojo. Tenemos aquí Reflection, bueno, con diferentes valores, ahora lo veremos más en detalle. Tenemos el Refraction y de los más utilizados suele ser el Bump o el Normal, depende del modelo, depende de la textura. Y luego aquí tenéis, bueno, algunos ejemplos extras.
para crear transparencia, para crear líneas de contorno, para crear el displacement, que estos son relieves, bueno, más tipos de texturas. Aquí arriba, como veis, tenéis una representación de lo que estamos creando. Veis que aquí en Metal 2 tenemos el genérico y está en este gris. En este caso el 1 se ha puesto rojo porque todo lo que editemos se refleja aquí arriba. Podemos cambiarlo. Podríamos poner tipo tela, por ejemplo, si queremos crear una tela para que veamos una simulación de cómo se crea nuestra tela. Podemos poner también tipo suelo. Y aquí se ve un suelo, aquí entra una ventana y se van viendo los reflejos. Podemos poner también una pared. Bueno, en este caso son arenas, un suelo también. Tenemos aquí una pared. Bueno, tenemos una esfera. Tenemos diferentes tipos de objetos que nos sirve de simulador de nuestro material que vamos a crear. En este caso yo creo que vamos a poner el primero, el genérico, que es el más típico. Y vamos a cambiar el color. Veis aquí que podemos ponerlo verde. Si nos interesa verde, le damos aquí a verde. Si lo queremos azul, se pone azul. El problema, que esto es un azul muy básico. Este es un azul que no tiene nada y este azul, como estáis viendo, no tiene ningún tipo de detalle. No tiene ni relieves, ni tiene sombras, ni tiene superficies interesantes, no tiene nada. Y la idea de hoy es crear este material para que sea un metal azul, interesante y que sea visualmente lo más parecido posible a un metal. Lo primero, para crear un metal, tenemos que ir a Reflection, que lo tenemos aquí, recordad, y subir la reflexión al máximo, siempre. Veis que ya ha cogido ciertos brillos, se ve aquí nuestro render interactivo, que para eso lo hemos hecho, para que se vea en tiempo real, y se ve también en la simulación. Si lo tuviésemos en tipo pared, por ejemplo, también se verían los brillos, en suelo también se verían los brillos, bueno, para que veáis lo que hace la reflexión, ¿vale? Si lo pusiésemos más flojo, reflejaría menos, tendría un pequeño puntito. Si lo subimos más, pues cada vez más. Y si lo ponemos al máximo, que los metales lo tiene que tener al máximo, depende del caso, pero uno de base lo tiene al máximo, se vería así. El otro punto importante para un metal es ponerle color en un negro absoluto. El color, hemos dicho que lo tenemos aquí en el diffuse. Luego podemos personalizarlo si queremos un metal verde, azul, amarillo, pero bueno. De primeras ponemos un negro. Veis aquí el 000. Esto recomiendo cambiarlo al 255. Bueno, estos son modelos RGB. Lo ponemos aquí en negro y ya tenemos aquí nuestro metal. Veis que aquí está reflejando y aquí también refleja este mármol que tenemos en la encimera. Si lo subiésemos un poquito sería más grisáceo. Si lo mandamos al máximo sería blanco completamente. En este caso es un negro. Esto ya como recomendación personal, no recomiendo nunca ni usar ni un blanco absoluto ni un negro absoluto. En este caso sí, porque es un metal, pero cuando queréis crear un objeto negro, una pared, una mesa, un boli, una gafa, un móvil, cualquier cosa que queráis negra, esto os recomiendo que sea negro, pero aquí por ejemplo, que sea el 888 o 889, ¿vale? O subirlo un poquito, pero que nunca sea un negro, porque eso se suele ver casi siempre mal. Igual que en un blanco, no recomiendo un blanco puro, 255, quizás un 250, 250, que a ojos humanos es prácticamente blanco, ya lo veis aquí, pero bueno, en la práctica no se ve un blanco puro y queda mejor. En este caso, nuestro metal base, ya hemos dicho que va a ser reflexión al máximo, color o diffuse al mínimo. Y luego, otro detalle que tienen los metales, que en este caso es el Fresnel. Esto es otro botoncito que tenemos aquí, veis que pone Fresnel, ahora mismo está activado, hay que desactivarlo para hacer un metal. Y aquí ya se nos ha creado nuestra textura que está como si fuese croma, como si fuese platino, no sé muy bien qué metal es, pero bueno, aquí se ve este metal puro. Vamos a verlo aquí en grande. Y aquí vamos a dejar esta olla de este color. Esta vamos a hacerla con un metal un poco menos brillante, que sea más rugoso, digamos. Y esta de aquí arriba vamos a ponerla también de un color, pero algo transparente. Ahora un color que no sea ni blanco, ni negro, ni gris, que sea un poco colorido. Vale, como hemos dicho, aquí tenemos ya el primero, ya habéis visto cómo ha quedado. Podemos girar sobre el objeto para si lo queréis ver desde otros ángulos. Y aquí veis, en este caso, cómo refleja y cómo según lo vamos girando, veis aquí que también refleja esta olla, que lo tenemos aquí reflejada. Pues bueno, va reflejando obviamente todo lo que tenga enfrente. Dependiendo si nuestro modelo es mucho más complejo y es más grande, reflejará más cosas. Si es menos complejo, reflejará menos. Vale, ahora mismo vamos a ir a la segunda. La ponemos aquí en un primer plano para que la veáis. Abrimos otra vez aquí el Asset Editor y vamos al Metal 2. Lo dicho, reflexión al máximo, color al mínimo, al negro y Fresnel desactivado. Aquí podéis ver también en la superficie interior, vamos a cerrar esto y para que lo veáis en detalle ahora que no tiene la tapa, como la superficie interior también está reflejando.
y veis que aquí refleja una parte de la olla de enfrente. Pues bueno, aquí podemos editar cualquier cosa. En este caso, como hemos dicho, vamos a jugar y vamos a hacer que esta olla tenga, yo creo que a esta podemos hacerla que sea un poco rugosa. Abrimos aquí el Asset Editor, nos vamos a nuestro Metal 2, importante. Como veis, ahora mismo el 1 y el 2 son iguales porque es el mismo, pero en el 3 veis que está esto diferente. Bueno, aquí cada material irá saliendo diferente luego en función de lo que queráis. Os recomiendo siempre personalizarlos, tener vuestros materiales lo más detallados posible para que no haya luego problemas. En este Metal 2, en vez de dejarlo igual que el Metal 1, vamos a bajarle un poco el Glossness, que es, obviamente, como su nombre indica, Glossness, que es el brillo. Vamos a girarlo para que se pueda ver mejor y para que se entienda lo que vamos a hacer. ¿Vale? Lo ponemos aquí en un primer plano. Vamos a dejar que cargue bien el render virtual. Y aquí en el Metal 2, si le bajamos el Glossness y veis que lo bajamos al máximo, por ejemplo, se vuelve sin ningún tipo de brillo, sin ningún tipo de relieve. Si lo subimos un poquito, veis que va cogiendo unos pequeños brillos, aquí se van viendo. Lo vemos mejor aquí en el que es tipo, no, este el de tipo flor, tipo suelo. Veis aquí que tenemos una ventana. Si lo bajamos al mínimo, no refleja absolutamente nada. Si lo dejamos al máximo, refleja la ventana de frente perfecta. Y si lo vamos ajustando y le metemos un 0,85 o 0,75 más o menos, ¿ves que va teniendo una cierta textura como si fuese más rugosa? Bueno, aquí tenemos ya nuestra rugosidad en esta olla. Para darle más realismo, por ejemplo, podremos hacer que las asas las metemos también con la misma textura que tenemos en la olla 1. Entonces cogemos aquí nuestro Metal 1, lo coloreamos y le aplicamos aquí también nuestro Metal 1. Entonces aquí lo veis en grande, que ya tenemos una olla totalmente brillante, esta que tiene unos ciertos brillos y unos reflejos, pero no tanto como la primera. Y tenemos aquí las asas que sí que son completamente brillantes, igual que la olla 1. Y luego seguimos teniendo toda la tapa, que está con el material genérico 3 que creamos hace un momento, que en este caso la tapa no tiene ningún tipo de color, ningún tipo de acabado, ni de nada. Vale, vamos a girarlo, vamos a hacer también la tapa ahora para que también veáis cómo se hace. Abrimos el Asset Editor, como siempre, donde se edita todo, vamos al Metal 3. Y esta sí que vamos a colorearla un poco y vamos a tintarla, para que veáis que también se puede colorear. En este caso, lo dicho, subimos el brillo al máximo, bajamos al mínimo el color. Y para cambiar el color tenemos dos opciones. Podríamos cambiarlo aquí desde color directamente. Mira, voy a moverlo para que lo veáis aquí en tiempo real. Podríamos ir aquí a color y cambiarlo. Y si queremos una que sea verde, por ejemplo, podemos subir aquí los verdes. Vale, esto voy a moverlo aquí para que lo veáis. Y tendríamos ya aquí nuestra tapa que sería verde. Tendríamos también los reflejos de una tapa verde. Estáis viendo que refleja la parte de arriba y sí tiene este tono de verde. Y la otra opción, vamos a dejar esto en negro. La otra opción es cambiarlo aquí desde el Reflection Color. Dijimos de ponerlo en blanco puro, pero también podríamos ponerlo en verde y acercarlo un poquito a los verdes. ¿Veis que va teniendo un tono algo diferente? Porque en uno lo que se cambia es el mapa del Diffuse y en otro se cambia el mapa del Reflection Color. En el siguiente vídeo veremos más en detalle cómo son los mapas, cómo podéis descargar mapas de internet y qué tipos de mapas hay, porque tenemos el Normal, tenemos el Bump, tenemos el Specular, tenemos el Glossness, el Ambient Occlusion, hay muchos tipos de mapas. Os explicaré cómo descargarlos, porque muchos ya están descargados y que no hace falta crearlos, y cómo meterlos, pero bueno. Aquí veis, para que tengáis una idea, que se puede cambiar el color. En este caso, tanto desde el Diffuse como desde el Reflection Color, dependiendo de lo que busquemos. Si queremos meterle, por ejemplo, unos brillos y unos reflejos, podríamos cambiar el color. Aquí habéis visto que hemos metido un poquito de verde desde el Reflection, y en el color, en el Diffuse, vamos a meterle un poquito de rojo, por ejemplo. Que son dos colores medio opuestos. Vamos a meter no mucho. Aquí 30, por ejemplo. Y ves que adquiere esta tonalidad como medio tirando a ocre. No es un ocre, obviamente. Bueno, aquí que tiene este color. Y hay unas partes que están más tintadas a verdes y otras más tintadas a rojos. Pues bueno, estos colores ya puedes jugar. Hay muchos tipos de juegos diferentes dependiendo de lo que esté buscando. Ya depende de lo que os interesa a vosotros. Podéis conseguirlo jugando tanto con el Diffuse como con el Reflection. Se me ocurre que para terminar este vídeo vamos a hacer un último material. Vamos a crearlo aquí, material genérico 4. Aquí vamos a materiales, material genérico. Vamos a cambiarle el nombre. A este le llamamos metal 4 y a este vamos a aplicarle una pequeña rugosidad. Normalmente un metal nunca es perfecto, ¿vale? Aquí tengo yo, por ejemplo, un vaso
Y este vaso, por muy limpio que esté, por muy lavavajillas que esté, en este caso si lo acercamos veis que siempre tiene manchitas, tiene, si le pongo aquí un dedo, tiene una marca de los dedos, va teniendo como superficie y va teniendo texturas. Pues esas texturas también se pueden representar en V-Ray y también se pueden hacer en SketchUp. Vamos a crear en uno de nuestros metales, en este caso vamos a usarlo para la tapa de esta otra olla. La ponemos aquí en un primer plano para que la veáis. Pues esta tapa le vamos a aplicar, vamos a hacerlo aquí en esta parte. Cerramos de momento aquí el render en tiempo real porque ahora mismo nos interesa. Tenemos aquí ya nuestro metal 4 y lo aplicamos a la tapa, tanto a esta parte como a la de aquí arriba, por ejemplo. Y aquí tenemos ya nuestra tapa con el color, en este caso metal 4. Vamos a editarlo ahora mismo y vamos a meterle este mapas de... Vamos a ver cuáles tenemos. Podemos meterle arañazos, podemos meterle como una huella de un dedo, podemos meter diferentes texturas. Lo de siempre, Asset Editor, tenemos aquí nuestro metal 4. Veis que cada uno es diferente ahora mismo. Eso vamos a cambiarlo a genérico. Tenemos aquí cada uno de nuestros metales, este queda completamente brillante. El 2, que es un poco más rugoso. Tenemos el 3, que es colorido. Y el metal 4 vamos a hacerlo brillante. Vamos a bajarle un poquito a un 0.92, por ejemplo, para que no sea 100% brillante. Y vamos a irnos a un canal nuevo que hasta ahora no hemos utilizado, que es un canal para meter rugosidades, para meter imperfecciones. Entonces, si bajamos aquí, tenemos, ya hemos dicho, nuestro material normal, desactivamos el Fresnel importante. Sí, no sé si lo desactivamos antes o no, no me acuerdo. De hecho, podemos verlo aquí. Tenemos metal 3 que no lo hemos desactivado. Veis aquí que cambia totalmente, dependiendo un poco de lo que busquéis. Para ver el render en tiempo real, estáis viendo aquí la tapa con y sin el Fresnel. Bueno, eso ya depende un poco de los gustos y de lo que busquéis en vuestro caso, dependiendo de lo que queráis conseguir en ese metal, en ese momento concreto. Os recomiendo siempre tener referentes, tener ejemplos. Si queréis hacer una casa, buscaros ejemplos de casas y materiales de casas de verdad para ver cómo son los materiales y los metales y los cristales, las puertas, las maderas, todo en una casa, las luces, las sombras, para que lo veáis todo. Y en este caso, pues bueno, dependiendo un poco de lo que estéis buscando. Aquí hemos dicho, para nuestra tapa, vamos a bajar. Voy a mover esto aquí para que se vea. Y vamos a bajar hasta un botón que se llama el Bump. ¿Vale? Este hasta ahora no lo hemos utilizado. A veces sale apagado, a veces sale encendido. Nosotros vamos a encenderlo. Y si entramos aquí, veis que pone Mode, Map y Amount. Aquí podemos meter tanto el Bump como el normal, ¿vale? Esto lo veremos ahora mismo más detallado. Esto lo veremos en el siguiente vídeo más detallado. Explicaros en detalle cómo funciona y para qué sirve este Bump. Pues bueno, lo tenéis aquí. Aquí tenéis el normal en este caso. Y el Boom, que es el que vamos a utilizar. Para añadir una textura, para añadir un mapa, hay muchas, bueno, hay varias opciones. Las más importantes son, o abrimos la carpeta y arrastramos el archivo hasta justo esto de aquí. Veis que esta textura, que aquí tenéis otra, son diferentes texturas, diferentes mapas que se pueden meter. Pues bueno, podéis arrastrar hasta poner justo encima vuestro material, o podéis pinchar y iros a Bitmap. Abrís la carpeta y en este caso buscáis la que queráis. Yo tengo una carpeta que ya la tengo llamada suciedades, cada uno que la llame un poco como quiera. Y bueno, aquí tengo diferentes tipos de suciedades, ¿vale? Que las podéis ver, para que podáis ver cuáles podemos meter, ¿vale? Yo tengo ya varias descargadas que suelo utilizar. Tengo aquí, pues bueno, varios arañazos. Tengo alguna también que es un poco para los bordes, para el tipo concreto, para hormigones. Tengo aquí algunas que son de dedos. Tengo esta que es tipo de lluvia. Bueno, tengo diferentes texturas descargadas. Dependiendo de lo que queréis vosotros, podéis meterla. Aquí se me ocurre que podemos meter esta misma, por ejemplo, de unos dedos. Usamos esta. Aquí se nos ha abierto ya nuestro material. Aquí ya está, recordad que tarda un poco en cargar, al final le cuesta, tiene que renderizarlo. Y ya tenemos aquí puesto, no, lo hemos hecho mal, lo hemos hecho en el Metal 3, vamos a hacerlo en el Metal 4. Vamos aquí a Bump, lo activamos, Bitmap, y abrimos en este caso la textura que queremos, esta misma. Y veis aquí que se nos pone ya, si le metemos más zoom, veis que se nos ponen nuestros dedos, pero se ponen como en un muy primer plano, y que se notan muchísimo. Pues bueno, vamos a ver cómo se le cambia la escala y el tamaño para que obviamente no quede así de feo, sino que quede mucho más realista. Para hacerlo vamos a cerrar aquí. Veis aquí que se ha puesto como esta textura aquí sobre la tapa. Si tuvieseis alguna textura luego más detallada, unos ladrillos, mira, podemos ir aquí y buscarlo, por ejemplo, tipo baldosa, para que veáis lo que digo, ¿no? Si ponemos aquí unos ladrillos, vamos a ponerlo aquí encima, bueno, este azulejo, veis que hay un botón aquí en la edición que es el tamaño. En este caso es el tamaño de la textura. Aquí tenemos el 0.23. Si le metemos 0.50 se hace más grande obviamente. Si le metemos un 1 se hace mucho más grande.
Pues en este caso lo mismo, podemos jugar con el tamaño de la textura para que se haga acorde a lo que nosotros buscamos. A ver, bueno, vamos a abrir aquí nuestro render interactivo para que lo veáis. Nos vamos a nuestro Metal 4, ahora veis que ha cambiado ya el fondo, que se ha renderizado, que no tengo ningún tipo de textura, pero bueno, nos interesa nuestra tapa. Vamos al Metal 4 y para que se pueda ver bien, vamos a copiar esta textura, botón derecho copy, y aquí veis que pone bring, lo habilitamos, en vez de auto le damos a custom, y aquí en la textura del custom lo pegamos. ¿Vale? No sé si se ha visto porque está en mi cámara, pero bueno, lo que hemos hecho ha sido copiar el mapa aquí y lo hemos pegado aquí abajo. Botón derecho copiar y aquí botón derecho pegar. Otra opción podría haber sido haberlo arrastrado. También arrastrando se puede. Lo arrastramos, paste as copy y aquí se nos ha pegado. ¿Esto qué cambia? En nuestro render nada. Aquí no ha cambiado nada, pero en nuestro SketchUp sí que se ha puesto ahora mismo esta textura aquí. Vamos a verlo otra vez. Si cerramos el bring, bueno, si en vez de aquí esto lo ponemos en automático, veis que se pone una textura genérica. Si en vez de automático lo ponemos personalizado, tardará un poco en cargarse, pero se va a ver aquí el mapa de... Aquí lo tenemos el mapa de nuestros dedos. Y ya con esto podemos jugar con el tamaño que nos interese. Ya con esto podemos poner aquí el tamaño de dedos, o de rugosidades, o de arañazos, o lo que estemos buscando. ¿Cómo se cambia? Nos vamos a esta textura, pinchamos, y veis aquí uno de los botones que os expliqué la semana pasada en el otro vídeo, que es para mapear. Si pinchamos, pues bueno, intenta acordarse, intenta moldarse la propia textura automáticamente a la superficie. En este caso es una superficie curva y he hecho esta especie de automatización. Podemos cambiar, esto lo hace esférico. Aquí podéis ir jugando con la que más os interese, depende del material. Yo voy a coger esta y yo creo que esta está bastante bien. ¿Que no me gusta el tamaño? Pues lo podemos cambiar y en vez de 0.25 lo subimos, o lo bajamos yo creo que a 0.18. Le damos OK, tarda un poco en cargar y aquí veis que se va a hacer un poquito más pequeño y con esto tenemos que buscar el tamaño exacto que nos interese para nuestra textura y para nuestro objeto. ¿Vale? Ya la tenemos. Y ahora mismo para renderizarlo, ¿cómo sería para que salga correctamente? Vamos aquí a nuestro render interactivo como siempre. ¿Veis ahora mismo que ya se ha puesto casi transparente? Y en este caso ya sí que se ven los dedos sobre el metal. No queremos que los dedos se vean tanto. Obviamente lo queremos mucho más disimulado y mucho más finito. ¿Cómo se hace eso? Vamos siempre al Asset Editor. Buscamos aquí, ya cerramos el bring. Y aquí nuestro bump map tenemos un tamaño de 1. Si este 1 lo bajamos, 0.84, vamos a bajarlo mucho a 0.33 por ejemplo. Veis ahora que se ve mucho más disimulado. Vamos a acercarnos un poco. Y ahora sí que se ve bastante más disimulado. Si seguimos quitándole un poquito, le metemos 0.18 por ejemplo, se ve pero un poco menos. Ahí el objetivo es buscar justamente el punto que nos interese para que no destaque demasiado, pero sí le dé ese toque especial. Yo lo voy a bajar más a un 0.08 por ejemplo, a ver qué tal queda. Y así se ve bastante mejor. Y aquí ya lo tenemos en grande, como tenemos nuestra textura. Y como la textura, como podéis ver, tiene estas pequeñas manchas para que no sea un metal perfecto. Yo creo que lo voy a bajar más todavía, que para mí se sigue viendo muy grande. Vamos a meterle 0.04, la mitad. Aquí ya sí que está mucho más disimulado. Y aquí desde lejos se ve que tiene como unas arruguitas, que tiene como una textura. Si nos acercamos podemos ver la textura que es. Y podemos ver aquí los dedos estos. ¿Veis? Aquí se ve como la huella dactilar de los diferentes dedos. ¿Veis cómo se ha quedado marcada? Pues bueno. Así como se pueden meter texturas, podéis meter un arrugado, podéis meter rayas, podéis meter arañazos, podéis meter dedos, lluvia, lo que queráis, absolutamente lo que queráis. Eso ya sí jugando después. Y aquí vamos a ver los genéricos. Ya con esto acabamos. Os recomiendo que os suscribáis si queréis ver más vídeos de estos. Podéis suscribiros, podéis darle al botón de like, que también se agradece mucho. Y bueno, aquí vemos la tapa que hicimos aquí al fondo. Vemos la olla esta, la diferencia entre las dos ollas. Y vemos aquí la tapa que ya hemos metido un mapa de texturas.